Primera Timoteo 2:15. ¿Ya lo tienen los hermanos? Amén. 2:15. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Ya? Vamos para ahí la manita que todavía no lo... Ya. Una pregunta, hermano. ¿Sí, mi hermanita? ¿Puedo decir? Claro que sí. Bueno, si una mujer de cada iglesia, porque así pasa, pues no puede tener familia, ¿qué pasará si es cristiana? Sí, muy buena pregunta, mi hermanita. Ahorita conforme al mensaje lo vas a entender a qué se refiere ahí, porque tiene razón ahí. ¿Qué pasa con una mujer que no puede tener hijos? Ahorita vas a ver realmente a qué se refiere ese versículo. Por eso saber nosotros el contexto del versículo. Porque si leemos ese versículo, obviamente, aparentemente va a decir, entonces la mujer depende de tener hijos para ser salva. Y es lo que muchos predicadores hacen, agarrarse versículos y manipularlos y hacer exegesis de los versículos, no exagesis, porque son dos cosas muy diferentes, amados hermanos. Bien, ¿ya lo tenemos? Y dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Padre, te doy gracias por esta enseñanza, por este estudio, Señor, que obviamente lo compartiré con mis hermanos. Señor, te pido a tu Espíritu Santo, el cual sobre todo es Dios, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, Señor, que tomes control de esta vasija, de este cuerpo, de estos labios, Señor, y que todo, Señor, sea respaldado por ti, Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo, que este mensaje sea guiado por tu bendito Espíritu, pues Él es el que nos enseña toda verdad, toda justicia, y es el que nos lleva, Señor, al conocimiento de tu palabra, y que esta palabra, Señor, que sea sembrada, Señor, y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, ahora sí hago la pregunta, hermanos, ¿a qué se estará refiriendo aquí? Dice, pero si se salvará engendrando hijos y permanecieran fe, amor y santificación con modestia. Ahora sí pregunto, amados hermanos, pueden opinar, hermanos, sean breves. Como dije, excepto mi hermano Pedro, mi hermano Juan y mi hermano Adrián. No tiene que ser correcta, hermanos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Sí, mi hermano? Aquí nos habla de que si la mujer permanece en fe, en amor, en santificación y modestia, puede ser salva. Porque por causa de la mujer fue que también el hombre cayó. Ajá. Prácticamente la serpiente se dirigió a la mujer y la mujer fue la que hizo que también el hombre cayera. Ok. Por ahí va muy bien, hermanito. Fíjense, por eso es importante conocer el contexto de cada versículo. ¿Sí? Y no está bien, Mariana, porque para eso estamos, nadie en esto, todos aprendemos para entender la Escritura. Hermanos, la Escritura solamente tiene dos interpretaciones, hermanos. No tiene 3, 4, 5 interpretaciones. No tiene, solamente tiene dos. La correcta y la incorrecta. Todo tiene un orden, amados hermanos. Nosotros no caminamos para atrás, no es lo correcto. Es para adelante. ¿Sí? No comemos con las orejas, comemos con la boca. No escuchamos con la boca, sino con los oídos. Todo tiene un orden aquí, hermanos. Entonces, si todo tiene un orden aquí, cuanto más en la palabra de Dios. Porque Dios, hermanos, nos dijo, revelo mi palabra y entiendan de cada uno como quiera. Y eso es lo que hoy en día hay, hermanos. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, el conocer realmente las herramientas que nos ayudarán a hacer una buena interpretación. Y hacer una interpretación, hermanos, no es que yo le incluya cosas al texto, sino hacer la exagesis y entender lo que el autor original dijo, hermanos, y por qué lo dijo. Eso es exagesis y eso es hacer una buena hermenéutica del texto. ¿Sí?
Porque de lo contrario estaríamos haciendo eisegesis. Eisegesis es yo queriendo introducir al contexto mis pensamientos o lo que yo creo yo pienso. Eso es hacer una mala interpretación. Y bien, mis amados hermanos, entonces vamos a ver lo que realmente se refiere o quiere decirnos este versículo, hermanos, en su contexto, amados hermanos, yendo también al resto de la carta, hermanos, porque también para entender uno hay que a veces entender, leer toda la carta, hermanos, ¿sí? Porque recuerden, amados hermanos, que la Biblia no fue escrita por versículos y capítulos. Por eso es mucho mejor nosotros estudiar la Biblia o conseguir una Biblia de corrido. Porque así vamos a entender mucho mejor la esencia de la Biblia. Bien. Y bien, mis hermanos, siempre es bueno que antes de intentar, hermanos, descubrir lo que algo significa, amados hermanos, primero se debe entender, o que se entienda, amados hermanos, qué es lo que no significa. Así que primero vamos a ver, hermanos, lo que el texto no está enseñando, amados hermanos. Y el número uno, amados hermanos, por supuesto, hermanos, que el texto no está tratando sobre la salvación eterna, amados hermanos, aquí, ¿sí? Cuando habla que se salvará, amados hermanos, no está hablando en una forma soteriológica. ¿Qué es la soteriología, hermanos? Todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre en cuanto a la vida eterna, amados hermanos. Eso es el hablar soteriológicamente, ¿sí? Ya después vendrán las clases de cuáles son las epístolas doctrinales, epístolas escatológicas, apologéticas, teológicas y doctrinales, hermanos. Para que así podamos entender en cada carta en qué forma está hablando, si no forma escatológica, no forma soteriológica. Y el grave error de muchos hoy, hermanos, es que mezclan lo soteriológico con lo escatológico. Por eso es que muchos dicen que la salvación se pierde. Pero aquí, hermanos, aquí no nos está hablando, hermanos, no nos está hablando de una forma soteriológica, ¿sí? Sino más bien nos está hablando de un orden eclesiastial, hermanos. Por eso dice aquí no está hablando que la salvación, hermanos, el texto, hermanos, con su contexto no está hablando sobre la salvación eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque si eso estuviera hablando, la misma Biblia, hermanos, se contradeciría. ¿Por qué? Puesto que en ella, hermanos, vemos y nos muestra, hermanos, que la salvación es por gracia. Y dice, y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que el texto, hermanos, no nos está hablando de la salvación eterna. A veces hay malas traducciones, hermanos. Y nos habla que la salvación es meramente por gracia. Si esto estuviera hablando, hermanos, de la salvación eterna, entonces estaría contradiciendo, porque entonces el hombre sería salvo por obras. Dios estaría contradiciendo, pero la palabra no. Cuando vamos a hacer un verdadero exegesis, nos damos cuenta y entendemos de qué está hablando cada versículo. Por ejemplo, dice que ahí somos salvos por gracia y no por obras. Y eso, hermanos, nos habla en la epístola, hermanos, a los Efesios, capítulo 2, del versículos, bueno, nos habla toda la carta, pero no vamos a leer toda, vamos a leer del capítulo 6 al del capítulo 2, del versículo 6 al versículo 9. Efesios 2, 6 y 9. Alguien que le ayude a mi hermanita, a mis dos hermanitas, por favor, son amables hermanos. Niñas. 6. Efesios 2. Aquí me
Efesios 2, 6 y 9. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Amén. Bien. Dice la palabra, dice, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Este don, amados hermanos, proviene de Dios. Él lo da, hermanos, Él lo dio. No proviene no nace de nosotros, sino de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, si nosotros decimos que nosotros nos ganamos la salvación por medio de obras, o considerarnos buenos, o considerarnos personas en la índole, hermanos, morales, hermanos, esos son obras. Y ningún hombre es salvo por obras, aun sea una persona de la índole moral. ¿Por qué, hermanos? Porque ha pecado también. Como dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. O sea, no hay comunión con Dios. Así podamos ser personas meramente morales, o hacer buenas obras, pero si no tenemos a Cristo, hermanos, no somos salvos. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice que esta gracia, hermanos, es un don de Dios que proviene de Él hacia nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz, hermanos, y hizo toda esa obra, llegó con el Padre. Cuando se presentó ante el Padre, dice, he terminado la obra. ¿Qué hago con esto? Yo no lo necesito. El Padre tampoco necesitaba eso. El Hijo menos, el Espíritu Santo menos. ¿Qué hacemos con esto? Dáselo a ellos. Y por medio de la fe en Jesucristo, todo aquel que ponga fe en Jesucristo, amados hermanos, es salvo. ¿Sí? Entonces, no es aquí por buenas obras. No, las obras, hermanos, vienen por consecuencia del nacimiento. Toda aquella buena obra que nosotros hacemos, hermanos, no es para ganarnos algo. Hacemos obras porque el cristiano ya es salvo, por eso las hacemos. Por eso dice que Él preparó de antemano en Cristo Jesús las obras para que andemos en ellas. Toda obra que hagamos, hermanos, no es para gloriarnos, es porque esas obras ya con la nueva naturaleza en Cristo Jesús están dando fruto, hermanos. Porque nada así, hermanos, como hay personas en el mundo que no tienen a Cristo, son buenas personas, personas meramente morales, hacen buenas obras, ¿sí? Pero no son salvos si no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado está en ellos. ¿Sí? Bueno, entonces dice, hermanos, que este es un don de Dios, dado de Él hacia nosotros, para que ninguno de nosotros, hermanos, se gloríe en hacer obras, o decir que por las obras somos salvos, o tratar de nosotros de hacer obras para ser salvos. No, amados hermanos, ¿sí? Eso es una totalmente mentira. El ser humano es salvo cuando Él pone su fe en Jesucristo Jesús. Amén. Por eso es, hermanos, que nosotros decimos, o se debe enseñar, hermanos, o esa es la labor de todo ministro, o todo aquel predicador, hermanos, todo aquel maestro que enseña, es que los oyentes, los hermanos, pequeños en la fe, pongan su mirada en el Señor Jesucristo, porque Él es el que da el crecimiento. Uno riega, otro siembra, pero esos no son nada, hermanos, sino el que da el crecimiento, y ese es Cristo. Bien, también, hermanos, en Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5, nos dice algo respecto a esto, amados hermanos. Tito 3, ¿qué? Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Recuerden, hermano, que le estoy dando las citas así, pero realmente porque no nos da tiempo para leer todo el versículo. Digo todo el capítulo, hermanos, el contexto.
Pero ustedes, hermanos, pueden llegar, bueno, los hermanos que apuntan pueden llegar y leer todo el capítulo, todo su contexto. Tres, 3, 4 y 5, amados hermanos. 3, 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. Bien, mis amados hermanos, le doy lectura, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, significan, ¿saben ustedes lo que cuando vino la fiesta del derramamiento del Pentecostés, qué realmente Dios les estaba mostrando ahí a los judíos? ¿Qué le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? Pero en la ley. En el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, está ahí la promesa que habla en Jeremías 30 y algo, cuando dice: haré un nuevo pacto con la casa de Judá y de Israel y pondré mi ley en sus corazones. Una nueva ley, pero no es tan imprimida en piedras, sino en su corazón. Ahí Dios nos estaba dando la nueva ley, que es espiritual, que dice aquí: la renovación en el Espíritu Santo, amados hermanos. Eso sí, ahí en el Pentecostés, Dios les estaba anunciando el pacto de Jeremías, si no recuerdo, 31 o 33, algo así. Ese es el nuevo pacto. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo, dijo que había dos ministerios: el ministerio, el apostolado de la ley y el apostolado de la gracia, en el cual Pablo era de la gracia. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que meter a Pablo en el costal de los otros dos hermanos, porque son dos apostolados diferentes. ¿Y esto cómo lo podemos dar? Claro, ahí en las epístolas Pablo lo dice específicamente, hermanos. Porque le dice, cuando Jesús andaba con los apóstoles, le dijeron: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos a obtener? Dice: para ustedes está reservado 12 tronos, con los cuales ustedes van a juzgar o van a liderar a Israel. Pero la iglesia va a juzgar a las naciones con Cristo Jesús. Dos promesas totalmente diferentes. Los judíos heredarán, hermanos, la tierra prometida, pero la iglesia heredará las naciones, reinar con Cristo las naciones. ¿Cuándo, hermanos? En el milenio. Eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Bien. Entonces, hermanos, dice: por la renovación, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la nueva ley del Espíritu Santo? Por eso es que hoy, hermanos, dicen: bueno, hay muchos que dicen: pero si no guardas la ley, entonces no está permitido robar y todo eso. No se han dado cuenta que cuando nosotros vamos a Cristo, amados hermanos, somos una nueva creación, donde el Espíritu viene a morar dentro de ti y el Espíritu va a redarguirte a no hacer eso. Por eso se le llama la nueva ley, pero en el Espíritu. Por eso dice la palabra que el que permanece en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No vas a robar, hermano. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque hay una nueva naturaleza dentro de ti. ¿Vas a batallar? ¿Vas a pelear? Sí. Pero dice Filipenses: el que inició la buena obra en vosotros, no dice yo la inicio y ustedes la terminan. ¿Y quién es aquel que inició la buena obra en nosotros? Dios, hermanos. Dios la inició y la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no es por nuestras buenas obras, no es porque yo trate de guardar la ley, como muchos movimientos lo están haciendo, no. Porque nosotros hacer eso, hermanos, estamos haciendo lo mismo que los hebreos. Los hebreos eran creyentes, judíos, pero eran espiritualmente niños. Y por eso es que estaban siendo confundidos por los falsos
cristianos. Y eso Pablo luchó mucho con todo eso, Porque cuando nosotros decimos, ok, Cristo está bien, por eso es lo que le dicen los hebreos, a ver, le dice Pablo, perdón, no fue Pablo el que escribió Hebreos, se desconoce el autor, les dice, ya dejen los rudimentos y pasen a lo perfecto, porque ellos todavía, hermanos, siguen haciendo sacrificios, siguen haciendo sacrificios en el templo, ¿sí? Porque no habían entendido, eran salvos, sí, pero no habían entendido los hebreos. Por eso es que el autor de Hebreos los vuelve a redoctrinar, les vuelve a dar doctrina, hermanos, es un adoctrinamiento, porque estos judíos, hermanos, eran de los que creyeron en el derramamiento del Pentecostés y volvieron a sus orígenes y creyeron en Cristo y empezaron a formar, hermanos, iglesias. Eso pasa igual con los colosas, hermanos, ¿sí? Los colosenses igual, hermanos. Estaban, hermano, el apóstol, si ustedes han leído las cartas, se podrán dar cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo siempre peleó con los falsos ministros, con los falsos cristianos, los no nacidos de nuevo, hermanos. Entonces, nosotros somos realmente salvos, hermanos, por gracia, y esto no es por obras. Entonces aquí, hermanos, volviendo aquí al tema, hermanos, de 1 Timoteo 2:15, hermanos, no nos está hablando de la salvación eterna, no nos está hablando en una forma soteriológica. Ya dijimos que la astrología tiene que ver con la salvación eterna del hombre y nada más, ¿sí? Sino, obviamente, con el rol que desempeña la mujer dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Además, hermanos, otro punto muy importante, amados hermanos, que no se puede, hermanos, edificar una doctrina, amados hermanos, en base a un solo versículo, amados hermanos. Y esto ha sido, como dije, ha sido el error de muchos hermanos al querer hacer una doctrina de un versículo. Jamás puedes hacer, porque estarías haciendo ahí una falsa interpretación. No se puede hacer. Y por otro lado, hermanos, se estaría quitando, hermanos, a Cristo de su papel protagónico, hermanos, o principal en cuanto a la salvación, ¿sí? Por eso es que el texto no nos habla de que la mujer va a ser salva por medio de teniendo hijos, manteniéndose en fe. No, hermanos. Y obviamente atribuyéndole estas mismas cosas como el tener hijos y una buena conducta, ¿sí? Eso no nos habla de que una mujer pueda ser salva porque no se basa en obras. ¿Por qué, hermanos? Porque en Gálatas nos dice algo. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 21, amados hermanos. Porque nosotros hacer esto, hermanos, como lo que dije anteriormente, si nosotros le quitamos, si no nos basta el sacrificio de Cristo, hermanos, vean lo que dice Gálatas, capítulo 2. Fíjense nada más que si nosotros le atribuimos a nuestra salvación obras, que por medio de nosotros ayudarle a Cristo, para ser salvos, no, hermanos, la gracia tú no le puedes poner ni el 0.1% a la gracia, si no deja de ser gracia. Gálatas 2:21. Para el nacido de nuevo, hermanos, para el cristiano, para el miembro de Cristo, nos basta Cristo, hermanos. No más. Cristo nos basta. Es suficiente. Porque dice la Biblia que es el sacrificio perfecto y una vez y para siempre. No dice a diario como sean los sacrificios en la ley, sino una vez entregó Cristo para siempre. Y hace saltos a los que obviamente aceptan a Cristo. Bien, Gálatas 2:21 dice: no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí, hermanos? Si nosotros desechamos la gracia, el sacrificio de Dios y no nos basta, entonces por demás estamos haciendo que el sacrificio de Cristo fue en vano. Y eso es lo que los hebreos estaban haciendo. Por eso es que el autor de Hebreos los adoctrina, porque ellos se habían quedado con los primeros rudimentos. Recuerden que eran judíos que habían regresado de la fiesta del Pentecostés. Bien. Así que, amados hermanos, no se refiere a que la mujer necesita tener hijos para crecer en santidad. No, hermanos. Lo cual, hermanos, automáticamente, como mencionó nuestra amada hermanita, y las mujeres que no pueden tener hijos, ¿qué? Sí, porque entonces hay malas, cuando se hace una mala interpretación, amados hermanos, se caen estos errores, ¿sí?
como dijo nuestra amada hermanita, aquellas mujeres que no pueden tener hijos, ¿no tienen entonces la oportunidad, hermanos, de crecer espiritualmente? No. No, hermanos, no. No se trata de eso, que la mujer puede estar ser salva teniendo, engendrando hijos. Tampoco, hermanos, quiere decir, hermanos, que la única labor de la mujer sea tener hijos. ¿Sí? Tampoco es eso, hermanos. O hacer las cosas de la casa. Y esto lo menciono, amados hermanos, porque muchos lo enseñan así. ¿Sí? Que la mujer, obviamente, es hacer las labores de la casa y no servir, hermanos, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos va a hablar de un rol específico. Cada uno tiene la mujer y tiene el hombre. ¿Sí? Y eso lo van a entender al final del mensaje, hermanos. Entonces, no es la única labor de la mujer tener hijos, ¿sí? Otras cosas, como muchos hoy lo están enseñando, predicando. Hermanos, la mujer tiene mucha trascendencia en otros ámbitos, como lo es la gran comisión de Cristo, amados hermanos. La mujer tiene esa gran comisión. ¿Qué? Predicar el evangelio. Bueno, esa es la gran comisión también que tiene la mujer. Ahora, aquí surge una pregunta, hermanos. Entonces, ¿cómo se debe entender el verso? ¿Cuál es el verdadero significado de este versículo, hermanos? ¿Cómo se debe entender? Para tener esa luz, amados hermanos. Y lo vuelvo a decir, hermano, de la misma manera, hermanos. ¿Cuál sería, amados hermanos? ¿Cuál era el texto? Primera a Timoteo 2:15. Primera Timoteo 2:15. Si aquí el texto, hermano, no nos está diciendo, ya vimos que no nos está diciendo que la mujer va a ser salva por tener hijos o hacer otras cosas domésticas, no se refiere a eso. Entonces, hermanos, ¿cómo se debe entender este versículo, hermanos? Fácil, mis amados hermanos. De la misma manera, hermanos, que tenemos para entender todos los demás versículos de la Biblia, hermanos, usando ¿qué? Su debido contexto. Si leemos, hermanos, el verso de 1 Timoteo 2:15 con su contexto inmediato, hermanos, el contexto inmediato es ir unos versículos atrás y adelante de ese verso, para entender a qué se también está refiriendo. Eso se le conoce como contexto inmediato, amados hermanos. Y nos arrojará mayor luz, hermanos, sobre la intención, hermanos, así, del escrito original, hermanos. Porque recuerden, hermanos, hacer exagesis es extraer lo que el autor original, el que lo escribió, quiso decir, hermanos. Eso es interpretar. Algo que hoy en día han malinterpretado también, amados hermanos. Sobre la intención, hermanos, del escritor original. O más bien todavía, para que sea más claro, amados hermanos, tendríamos que leer también, hermanos, el conjunto de toda la epístola, amados hermanos. ¿Sí? Para saber a lo que el autor se estaba refiriendo o quería transmitir hacia la iglesia, amados hermanos. Y por el contexto inmediato y basándonos en las cartas, hermanos, toda la epístola, hermanos, sabemos que el propósito de Pablo, hermanos, ahí en 1 Timoteo 2:15, amados hermanos, al escribir, hermanos, la carta era exhortar a Timoteo, hermanos. Ese era el propósito de aquí, de la carta, del 2:15, hermanos. En su contexto, era exhortar a Timoteo, hermanos, para que le advirtiera, hermanos, a los creyentes acerca, hermanos, del tiempo peligroso. ¿De qué, hermanos? Que iban a venir, o que iba a venir, amados hermanos, los engaños de Satanás. Ahora, para entender mejor esto, hermanos, vayamos al capítulo 4. De ahí mismo de la primera carta a Timoteo, pero vamos al capítulo 4. Para entender mejor, hermanos. Vamos a leer ahí el contexto inmediato, hermanos, del 1 al 3. Amén. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice:
Pero fíjense aquí, el Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, hermanos. Aquí, hermanos, nos está hablando igual de hermanos falsos, de maestros falsos. Aquí por eso, porque dice que el Espíritu dice que en los postreros tiempos, y es lo que iba a pasar Tito, que iban a venir falsos maestros, por eso dice, en el engaño de Satanás. Y le manda esta carta, hermanos, para exhortarle, para prevenirle, que instruyera muy bien a los creyentes, para que no, obviamente, cayeran en esas falsas enseñanzas, en ese engaño de Satanás, amados hermanos. Ahora, en el verso, hermanos, en el verso 6, hermanos, ahí mismo, le dice lo siguiente, en el mismo, de 4:6. Les dice Pablo lo siguiente: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Eso lo dice ahí en el capítulo 4, verso 6. Dice, esto enseña a los hermanos. Por eso es que dije al principio, hermanos, la labor de un ministro o de un maestro tiene que enseñar la palabra en su esencia original a los hermanos que van conociendo de Cristo. Dice, se enseña esto a los hermanos y serás buen ministro de Jesucristo. Más adelante, hermanos, ahí le sigue diciendo en el verso 4:11, le dice, esto manda y enseña. ¿Qué va a enseñar Timoteo? Lo que anteriormente le viene diciendo. Lo que empezamos a leer, hermanos, en el versículo 1, en el 4:1. Dice, donde le dice, el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos vendrán, ¿sí? Eso es lo que se refiere. Por eso dice, enseña esto. Y manda y enseña esto. ¿Qué cosa entonces le manda Pablo a Timoteo que mande y enseñe, hermanos? Como dije, lo que le viene diciendo anteriormente desde el versículo 1, amados hermanos. ¿Qué le está diciendo? Que iban a venir maestros falsos, hermanos falsos, maestros falsos, que querían, hermanos, prohibir cosas, hermanos, como hoy inicialmente lo hacen ciertas denominaciones, amados hermanos. Entonces, que guardes la ley, que no comas esto, que guardes la ley, que hagas esto, prohibiendo cosas, prohibiendo casarse, hermanos. Por eso Pablo les dice, hey, enseña bien de esto que va a venir, de estos falsos, para que los hermanos no caigan. Más adelante lo vamos a ver. Entonces dice lo que le venía diciendo anteriormente. Así es como se entiende, hermanos, un verso, lo que quiere decir por su contexto, amados hermanos. Y también le dice que tenga cuidado de sí mismo. ¿Por qué? De no caer en esto, hermanos. ¿Sí? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí, hermanos, la palabra salvar tampoco se está refiriendo, hermanos, a la condenación eterna. Hay traducciones, hermanos, que hay malas traducciones, ¿sí? Especialmente en la que usualmente usamos, Reina Valera, hay mala traducción. ¿Por qué? Porque esta fue escrita del latín. Entonces, hermanos, es preciso que nosotros tengamos varias versiones, amados hermanos. ¿Y cómo vamos a ver si esa palabra es la adecuada ahí? Por el contexto, amados hermanos. Porque el contexto te va a dar la luz de qué palabras hay. Entonces ahí, salvar, hermanos, no se está refiriendo a la vida eterna. Como muchos también agarran esto y dicen que la salvación se pierde. También agarran este versículo. Dice, porque haciendo esto te salvarás. Y por el desconocimiento se lo adjudican que aquí cuando dice salvar se está refiriendo a la vida eterna. No, porque aquí en ningún momento me está hablando el contexto de una forma soteriológica. ¿Sí? La astrología, hermanos, tiene que ver con la salvación eterna del hombre. ¿Sí? Y si nosotros nos enseñamos a estudiar la Escritura,
vamos a saber qué cartas o qué epístolas nos están hablando de una forma soteriológica. Entonces, a definir todo eso. Entonces aquí, hermanos, no nos habla de una condenación eterna. Aquí nos habla, hermanos, precisamente, la palabra correcta es guardarte de las falsas doctrinas. Porque el contexto me está hablando de una falsa enseñanza. Entonces, ahí lo correcto no es salvarás, sino es te guardarás, no caerás en las falsas doctrinas. A eso se refiere la palabra salvarás, no se refiere a la salvación eterna, sino se refiere te guardarás o no caerás en falsas doctrinas. Si te mantienes haciendo lo que te enseñamos, lo que la palabra dice, no caerán. Entonces aquí dice, de caer también, hermanos, de caer obviamente en el engaño del enemigo, hermanos. Porque sabemos que detrás de todo esto es hasta Satanás, ¿sí? Y como se enfatizó, hermanos, en el último verso citado, la urgencia del apóstol Pablo aquí, hermanos, tiene que ver con prevenirles, hermanos, de caer en el error de las doctrinas, doctrinal, en el engaño, ¿sí? A eso se refiere aquí, a ver, para entender un versículo, hermanos, tenemos que leer el contexto, vamos a ver de lo que nos está hablando. Aquí Pablo, como vemos, le está hablando de que se mantenga en la enseñanza que le han dado ellos, para que no caigan en la falsa doctrina, en los engaños de Satanás. Entendido esto, amados hermanos, regresemos, hermanos, al versículo que tenemos nuestra base ahí en 1 Timoteo 2:15, hermanos. Y vamos a entenderlo, hermanos, con su contexto inmediato, hermanos. Bien, mis amados hermanos. Vamos a leer ahí en 1 Timoteo 2:15, pero un poquito más atrás, amados hermanos, donde dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanecieran fe, amor y santificación con modestia. Ya vimos aquí, hermanos, que una mujer no se va a salvar por tener hijos, sino lo que vimos en el capítulo 4, de que le está previniendo Pablo a Timoteo. Si guarda eso, ¿de qué se salvará? De las falsas enseñanzas. Entonces ya vamos entendiendo a qué se refiere cuando dice aquí, la mujer se salvará si permaneciera en fe, en santificación, con modestia. Ya vemos, hermanos, aquí no se refiere a la salvación eterna, porque la mujer va a ser salva por medio de teniendo hijos, haciendo cosas, ¿sí? O manteniéndose con modestia o santificación, no. Si se dio cuenta, hermanos, el texto completo está tratando sobre Eva, porque Pablo hace mención de Eva desde el principio. Es un orden, hermanos. Pablo está aplicando la idea que Eva fue engañada y que por lo tanto, hermanos, las mujeres de hoy, toda sierva de Dios, toda que pertenece al cuerpo de Cristo, debe tener mucho cuidado o mantenerse con más cuidado, hermanos, y permanecer en una actitud correcta, amados hermanos. ¿Para quién? Para con Dios. ¿Sí? Para con Dios, ¿no? Estará, hermanos, más que prevenida contra los engaños del enemigo, amados hermanos. ¿Sí? Pero si pone más atención la mujer, hermanos, en la vanidad, en el egoísmo, dejando su lugar establecido por Dios y asumiendo posiciones, hermanos, que no le fueron dadas, ¿sí? Como el gobernar y enseñar por encima del varón. Y cuando aquí habla, hermanos, de gobernar, no se refiere a que una hermana no puede hablar, hermanos, en la congregación. No se refiere a eso. Porque aquí nos está hablando, hermanos, este versículo nos está hablando de acuerdo al rol eclesiastés, al orden eclesiastés, ¿sí? Me está hablando que la mujer debe de mantenerse en el rol que Dios le dio, ¿sí? No salirse, no tener autoridad sobre el hombre. Cuando habla de autoridad, no quiere decir que la mujer no puede opinar, no puede enseñar. Sí, pero aquí está hablando ministerialmente, ¿sí? Porque hoy en día, hermanos, hay muchas mujeres
que se levantan como pastoras y el Señor no aprueba eso, hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un rol específico. Ni tampoco todos los hombres son llamados al pastorado. ¿Sí? Entonces, y la Biblia nos habla que la mujer puede servir como la gran comisión, predicando el evangelio afuera, enseñando en la congregación, siendo maestra, ¿sí? Pero el rol de predicar se lo ha dado exclusivamente al hombre y no todos los hombres, hermanos. Hay hombres que no fueron llamados por Dios y están ejerciendo un llamado que no les corresponde, ¿sí? Es por eso que aquí nosotros, hermanos, nadie es pastor. Yo no me considero pastor, yo soy un maestro, hermanos. Que los digo, a mí no me gusta predicar, hermanos. A mí me gusta más enseñar en las clases y todo eso. Pero no estamos en contra de que el Señor levante un pastor. No. El Señor lo levantará cuando a su debido tiempo. Y va a ser alguien que el Señor realmente tenga ese llamado. Porque, amados hermanos, cada uno siente a lo que fue llamado. Entonces, amados hermanos, dice que en gobernar o enseñar por encima del varón. Ahí lo dice, hermanos, en primera a Timoteo 2, del 11 al 12. ¿Por qué, hermanos? Porque si la mujer no debe enseñar, ¿por qué? Porque entonces caerá, hermanos, en las garras del diablo. Esa es la idea del contexto, hermanos. Ahora, vamos a ir a 1 Timoteo 2, 11 y 12. ¿Ya lo tienen más, hermanos? Amén. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Como dije, esto no es un tema de machismo. No, hermanos, es un tema de rol por Dios, puesto por Dios. Ahora dicen, pero muchos dicen, no, pero eso fue, Pablo lo dijo porque estaba pasando en esa región, eso, por eso lo dijo. O sea, no es un tema fundamental. No. Cuando Pablo quiere ser específico en algo, lo va a decir. Y aquí, hermanos, se refiere al rol ministerial. Que la mujer no fue llamada a predicar o levantarse como pastora, hermano. ¿Sí? Porque como voy a decir, ni el hombre, todos tienen ese llamado. Entonces, hermanos, la mujer, obviamente, cuando dice, no se refiere a no ejercer gobierno sobre el hombre. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, porque Adán fue creado primero. Y por eso toma esa tipología ahí de Génesis. Dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y no fue Adán el que ocurrió en relación, sino Eva. No está hablando de un tema macho, sino un tema de orden. Porque como dice la palabra, la cabeza de Cristo es Dios, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Con esto no me estoy refiriendo a que la mujer debe ser maltratada, pisoteada, humillada. No, hermano. O que la mujer no tiene derecho a opinar o enseñar como maestra, porque la Biblia dice, hay diaconisas, hay ancianas. ¿Cuál es el rol de la anciana? Nos bastaría ir a ver lo que dice el texto. ¿Cuál es la labor de una mujer, una anciana? ¿Qué hacía una anciana? ¿Sí? Pero aquí no se refiere a que la mujer no puede predicar y llevar el evangelio, no, sino obviamente llevar un ministerio, ¿sí? Ahora, esto, hermanos, como dije, no es nada nuevo. Pablo ya usó este concepto, hermano, en otra parte, hermanos. Por ejemplo, vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Capítulo 11 vamos a leer, amados hermanos, del 1 al 6. Capítulo 11 del verso 1 al versículo 6. Capítulo 11, versículo 1 al 6. Ok, dame lo que dice. Ojalá me toleraras un poco de locura, sí, tolerarme, porque es celo con Dios,
Pues puede ser desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís a otro espíritu, el que es recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo, por todos os hemos demostrado. Aquí Pablo, hermanos, si leemos todo el contexto, está hablando, hermanos, de los falsos ministros. Porque él decía que era falso. Y él está diciendo, pues, no soy, dice, aquellos grandes apóstoles, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, nos habla, en el versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera equivocados. Lo mismo, hermanos, que le estaba diciendo a Timoteo, hermanos, de caer en falsas enseñanzas, hermanos. También, hermanos, y aquí va el punto, cuando Pablo quiere ser específico, esto, hermanos, cuando es una doctrina, Pablo es específico. Y para eso, hermanos, vayamos ahí también en 1 Corintios, en el capítulo 14, hermanos. Es 1 Corintios, capítulo 14, ¿no? Bien. Ahí vamos a ver, hermanos, que lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo respecto al rol ministerial eclesiástico, cuál es el orden que debe llevar el hombre y cuál es el rol que debe llevar la mujer, Pablo va a ser específico ahí, hermanos, en 1 Corintios 14 específicamente, hermanos, en el versículo 34 en adelante. Fíjense, hermanos, porque muchos dicen, no, cuando Pablo habla eso ahí, habla en Timoteo y ahí en 2 Corintios, lo está haciendo por esa zona nada más, por lo que pasaba ahí, por el desorden que había. Aquí también lo dicen por desorden que pasaba, el abuso de las lenguas y todo eso. Dice, eso solamente fue para una iglesia, para ese tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí se toman del contexto histórico. Y el contexto histórico y el contexto son dos cosas muy diferentes. El buen contexto es diferente al contexto histórico. El contexto histórico sí nos ayuda, sí, pero eso no es el contexto. Y muchos se basan, hermanos, en el contexto histórico. Van a decir, es que eso era algo que pasaba en esa iglesia y por eso Pablo quería ordenar ese desorden. Pero fíjense, Pablo, cuando quiere ser claro, hermanos, dice, vamos a leer ahí, pues, pueden leerlo todo, hermanos, ahí el capítulo en sus casas dice, como en todas las iglesias de los santos, hace una coma, hermanos. ¿Eso qué nos indica, mi hermano Juan? Inicia, digamos, una idea. Que tiene continuación. ¿Sí? Y muchos lo que hacen es que llegan y dicen, no, es que hasta aquí llega el versículo. No. La coma nos está diciendo que esto tiene continuidad. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa con sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Sí, hermanos? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impedéis el hablar en lenguas, pero hágase todo decente y en orden. Si nosotros le seguimos leyendo atrás, nos damos cuenta que había un desorden en los corintios, hermanos. Si las mujeres estaban por encima ejerciendo posiciones que el Señor no les había puesto. Entre otros hombres también tomando
roles que no les correspondían. Y entre esos abusando de las lenguas. ¿Sí, mi hermano? Y precisamente el apóstol Pablo nos hace mención precisamente de la diaconisa Febe. En la carta de los Romanos, capítulo 16, queridos hermanos, si quiere, no me busque, yo se lo leo. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Está aquí comentando acerca de que es diaconisa, ¿verdad? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí mismo. Es decir, aquí deja claro Pablo el papel de la mujer en el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Tienes, hermanos? ¿Cómo es que Febe es considerada como diaconisa? ¿Por qué? Porque participaba dentro de las actividades mismas del Evangelio. Exactamente. Entonces aquí, hermanos, el punto, hermanos, no es que la mujer salvará, sino el punto es que la mujer tiene que ejercer, obviamente, el llamado que el Señor cada una tiene. No el de, obviamente, el de como llevar una congregación como pastor. ¿Sí? Porque digo, ni todos los hombres fueron llamados a ser pastores, hermanos. Y muchos hombres ocupan lugares que no les corresponde estar. Por eso es que Dios no respalda eso. Y también, perdón, hermano, lo podemos ver en el libro de Esther, que Esther evitó una guerra, precisamente. Pero Esther jamás se impuso como una persona con autoridad, ¿no? Al igual que Ruth. ¿Qué fue lo que les caracterizó a estas dos hermanas? Que hallaron gracia delante de las personas en turno en su momento, que estaban como gobernantes, que estaban como reyes. Correcto. Y por ello es que por medio de esa gracia que ellas hallaron, pudieron resolver y evitar muchas cosas. Exactamente. Entonces la mujer sí tiene un papel importante en el cuerpo de Cristo, como todo hombre, pero no en el de poder llevar por delante una congregación como pastoral, no. Porque si Pablo, como lo vemos aquí, dice, como en todas las iglesias de los santos, y sigue continuando, vuestras mujeres callen. Si aquí vuelvo, no se refiere a que la mujer debe ser sumisa, de que debe ser, no, o que no puede ejercer una enseñanza con los hermanos, no se refiere a eso, o que no puede predicar el evangelio afuera. No. Ella tiene una gran comisión como cualquier hombre. Aquí se refiere a un rol específico que es el de ser llamado a predicar la palabra. Y recuerden, hermanos, que el que predica la palabra aquí no es más como el que evangeliza, el que enseña, el que es maestro. No, es igual, hermanos. El que es pastor no es más, hermanos, es igual. Solamente que hoy lo han elevado a un término como superior, hermanos, pero no, el ser pastor es igual que el que evangeliza, el que enseña, el que se encarga el hermano de limpiar la limpieza, es igual, el ser para el Señor es igual. Ahora, hermanos, aquí cuando muchos agarran igual ahí, también están Corintios cuando dicen, no, pero es que en Cristo ya no hay mujer, ni hombre, ni nada. Entonces pregunto, ¿qué hay ahora? ¿Por qué entonces usan ese versículo por su contexto, hermanos? Ese versículo, hermanos, en su contexto no me está hablando en una forma escatológica. Escatológica tiene que ver con el orden, el acorde, cómo Dios está obrando en su iglesia. Y eso incluye cómo los tiempos, tanto en el ministerio y cómo está Dios obrando hoy con la iglesia. Porque hoy Dios no está obrando por medio de Israel. ¿Sí? Dios no está obrando por medio de Israel. Hoy Dios está obrando por medio de la iglesia. Es la que hoy en día es la que está llevando el mensaje. ¿Sí, mi hermano? Perdón, hermano. Un ejemplo más del papel de la mujer lo vemos aquí en Hechos 9:36, donde dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Llamada Tabita. Entonces, si podemos darnos cuenta, las mujeres también se discipulaban, hermanas. Claro. Ahora que una mujer diga, yo quiero tener en mi casa una célula y enseñar, lo puede hacer, hermano. ¿Sí? Lo puede hacer. Claro que sí. Puede ser maestra, puede ser eso. Aquí Pablo no se identifica al rol pastoral, nada más se está refiriendo. Como dice, en todas las iglesias de los santos. ¿Sí? En todas, y cuando habla de todas las iglesias, primero hay que ver a quién se lo dijo a ellos, pero eso nos compete a nosotros. Pero bueno, continúa la cita, dice:
que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahí las hacía por gratitud. ¿Sí? Entonces, muchos toman obviamente el versículo ahí que está en Corintios cuando dice, es que en Cristo ya no hay esclavo, ni libre, ni mujer, ni varón, ni mujer, ni hombre. Pero nomás es analizar, hermano, entonces, ¿qué hay hoy? ¿Híbridos? Pues no. Ahí no está hablando, hermanos, no está hablando del rol escatológico, sino está hablando, hermanos, soteriológico. Ahí sí está hablando soteriológicamente, porque habla en cuanto a la salvación eterna. Que en Cristo Jesús no hay diferencia entre esclavo, varón y mujer. ¿Sí? Pero a mí está hablando de un tema soteriológico. Y si nosotros agarramos ese versículo para meterlo en una forma escatológica, por eso es que no va a cuadrar. ¿Sí? Por eso es que viene mucha confusión. Cuando nosotros empezamos a identificar en qué manera está hablando la Biblia, cada epístola, entonces obviamente vamos a entender la Biblia en su original esencia. Entonces ahí no nos habla, hermanos, de que obviamente la mujer dice, como ya podemos ser, no, porque ahí me está hablando de un término totalmente soteriológico, no escatológico. Y como dijo hoy, el Dios está obrando por medio de la iglesia. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo en cuanto al orden eclesiástico, como lo acaba de decir mi hermano, no, pues estas hermanas, tenemos otra, Priscila y Priscila también, que era una pareja, ¿cómo sirvía esa hermana? ¿Sí? Ahora, muchos también obviamente sacan cosas del Antiguo Testamento, que alguien era pastora. Ok, hermanos, una mujer que es pastora de animales lateralmente, pues no hay problema. ¿Sí? Hay que entender, hermanos, que el Antiguo Testamento no debemos aplicarlo de una manera directa a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque esa está basada en una escatología meramente con los judíos. Con esto quiero decir que es obsoleto el Antiguo Testamento. No, hermanos, simplemente podemos sacar enseñanzas indirectas, pero nunca aplicarla a la iglesia directamente. Como es el tema de los diezmos, como es el tema de todo eso. No, hermanos, los diezmos, la ley estaba bajo maldición. Nosotros no estamos bajo maldición, sino bajo gracia. Entonces Cristo nos vino a redimir de la maldición, de la ley. El diezmo, hermanos, era específicamente, hermanos, para un pueblo meramente judío. Ahora, si un hermano lo quiere hacer hoy, pero bajo su convicción, lo puede hacer. No se puede negar, pero es bajo su convicción personal. No sacando o tomando esos versos para manipular, no. Entonces, hermanos, es importante que nosotros conozcamos la Biblia en su esencia para poder entender lo que la Biblia habla. Por eso una de las reglas fundamentales es que la Biblia es su propia intérprete, hermanos. Porque aquí no necesitamos interpretar, yo añadirle, es que yo pienso, yo creo, no, porque la misma Biblia se va a explicar por sí misma, hermanos. Entonces, hermanos, aquí, como vemos que dice Pablo, como en todas las iglesias de los santos, obviamente manda que las mujeres no tengan ese ejercimiento sobre el varón, pero en cuanto al rol eclesiástico ministerial, no se refiere a que una mujer no puede enseñar o puede predicar el evangelio o puede ser maestra o puede opinar. No se refiere a eso, estás pisoteada ahí, no tienes derecho a hablar ni opinar, nadie, cállate. No se refiere a eso, hermanos, sino se refiere al rol ministerial nada más. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque cuando algo va en desobediencia, sea mujer o sea hombre, cuando alguien está tomando una posición que no corresponde, Dios no la respalda, hermanos. Dios no la respalda. Aparentemente, y como aquí, caer en engaños de Satanás, como lo mismo que Eva. ¿Sí? ¿Por qué? Lo vemos en Adán. A Adán se le dio la orden de que no comiera. Pero la mujer, viéndose por seducir por Satanás. ¿Sí? Entonces, pero aquí nos habla más del rol ministerial, amados hermanos, de ese rol. Entonces, como lo vemos ahí, las hermanas que ejercían y que eran colaboradoras del evangelio, de todo eso, fueron mujeres realmente sabias, diaconisas, fueron mujeres sabias que decían, ese no es mi rol, yo no lo tengo por qué tomar. Una mujer, hermanos, o un hombre, sea mujer o sea hombre, que no tiene ese llamado, ese no es mi llamado, yo no tengo por qué ejercer un llamado que no fui llamado. Ahora, si Dios quisiera un llamado ministerial femenil y fuera la Biblia fuera mente clara, doctrinalmente fundamental, la Biblia sería clara, hermanos.
Entonces la Biblia es clara, hermanos. Pero ¿por qué surgen todo este tipo de errores? Por desconocimiento, hermanos, de la Biblia. ¿Por qué? Por desconocimiento meramente bíblico, hermanos. Por eso surgen, porque agarramos versículos de aquí, de por allá, hacemos una doctrina y decimos, mira, y no nos damos cuenta en qué forma está hablando cada epístola o cada versículo, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero esto, hermanos, ya para concluir, mis amados hermanos, por lo que vemos aquí, hermanos, Pablo temía no solo por las mujeres, tomando, sino si leemos toda la epístola, hermanos, y sus cartas, hermanos, daremos cuenta que la aplicación es para todos. Para todos, hermanos. Cualquier hombre que esté tomando un rol que no le corresponde no va a ser respaldado por Dios. Y si es hijo, va a ser disciplinado por Dios. Como dice Hebreos 6, el que Dios que toma por hijo, azota y disciplina. Entonces, hermanos, esto no es una cuestión de machismo, esto no es una cuestión de que la mujer valga menos que el hombre. No, hermanos. Es en cuestión al rol de parte de Dios. Como dije, ni todos los hombres tienen ese llamado de ser pastores, que hoy muchos en día toman ese lugar que no les está correspondiendo. Y por eso es que realmente la obra es exhibida. Como dice ahí Santiago, no os hacéis muchos maestros vosotros, porque mayor condenación recibirás. Y pregunto más, ya para cerrar, hermano, ¿ahí está hablando de la salvación eterna? No. Está hablando, no os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación recibirás. Se está refiriendo, hermanos, si leemos todo el contexto, se está refiriendo, hermanos, que vas a ser avergonzado, expuesto. A eso se refiere, hermanos. Entonces, hermanos, concluimos con esto, hermanos. Demos gracias, mi hermano Juan. Mi hermano Pedrito, perdón. Sí, porque no vino mi hermano Javier, ¿verdad? Pónganse.